Vamos a por un nuevo ejercicio clásico sobre el estudio de funciones, donde vamos a obtener los extremos relativos de una función y para ello vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Vamos a razonar con todo detalle, así que vas a aprender matemáticas, no te vayas. Si te vayas, ya sabes, sigue mecanizando. Bueno, la función en cuestión con la que vamos a trabajar es la función f de x igual a e elevado a x cuadrado menos 1. Y, como digo, vamos a obtener los extremos relativos, máximos relativos y mínimos relativos, usando el criterio de la segunda derivada. Lo primero, esta función, pues observa que tenemos una composición, ¿no? Tenemos x, primero pues calculamos este exponente, x cuadrado menos 1, y entonces pues aplicamos la exponencial e elevado a x para obtener pues e elevado a x cuadrado menos 1. Entonces tenemos que nuestra función es una composición de esta función y esta de aquí, esta es un polinomio, esta es la exponencial, son funciones continuas y derivables y por lo tanto la composición es una función continua y derivable. De hecho son funciones continuas y derivables y son ambas, esta y esta, pues de tipo c infinito, o sea que las derivadas existen, también son continuas y derivables, las segundas derivadas, la tercera derivada, las cuartas derivadas y por lo tanto pues también se tiene para la composición, ¿vale? O sea que vamos a poder obtener derivadas del orden que queramos, en particular hasta orden 2, que es lo que nos interesa para utilizar el criterio de segunda derivada para la obtención de los máximos y mínimos relativos de esa función, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos a ponerlo aquí, que la función es continua y derivable. Y la derivada, o sea, la función derivada es continua, derivable, la segunda derivada es continua, derivable, etcétera, 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 porque es una composición polinomio con exponencial que lo son, ¿vale? Perfecto. Entonces, nosotros ahora calcularemos en primer lugar los puntos críticos. Los puntos críticos son los valores que anulan la primera derivada. Entonces hay que calcular la primera derivada, tenemos una función, una exponencial, entonces la derivada sería regla la cadena, derivada del exponente por pues, la función esa que tenemos ahí, exponencial. Recuerda las fórmulas de derivación. Entonces, la derivada de 2x de x cuadrado menos 1, pues te queda 2x, ¿vale? Esto por e elevado a x cuadrado menos 1 y si quieres, pues esa derivada, pues la vamos a dejar ahí, ¿vale? Yo creo que bueno, que no vamos a tener espacio suficiente. Ahí tenemos la primera derivada. Entonces, igualamos a 0. Mira, la exponencial. Aquí tenemos una potencia, de base un número positivo. Si quieres la exponencial, que ahí no se verá. Aquí, la representación gráfica. Siempre es mayor que 0, pongas lo que pongas en el exponente. Esto siempre es mayor que 0 y por lo tanto distinto de 0. Entonces, si igualas esto a 0, ¿qué ocurre? Que necesariamente esto tiene que ser 0. 2x igual a 0, luego x es igual a 0. O sea, nosotros obtenemos que x es igual a 0, es el único punto crítico de esa función. Punto crítico. Vale, ahora podríamos estudiar el crecimiento de la función y a partir de ahí obtener si este punto crítico es un máximo relativo, un mínimo relativo o no es nada. Pero nosotros, como os decía, lo vamos a hacer por el criterio de la segunda derivada, que se puede hacer porque, como he dicho antes, esta función que tenemos ahí es continua y derivable, su función derivada lo es, la segunda derivada siempre, ¿vale? Entonces, quitamos esto de aquí, calculamos la segunda derivada. La segunda derivada, pues ya sabéis que es la derivada de la primera derivada, o sea, sería la derivada de eso. Esto es un producto de este por este, entonces sería derivada del primero, 2 por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, sería la derivada del exponente regla de la cadena, 2x por elevado a x cuadrado menos 1. ¿Vale? Y esto te queda, pues bueno, esto es 4x al cuadrado. Fíjate que aquí tenemos un factor común, puedes sacarlo factor común, ¿vale? Y tendremos 4x cuadrado más 2 por eso. Si no te das cuenta o si no quieres, pues lo podrías dejar también de esa forma, porque ahora lo único que necesitas es pues, sustituir el punto crítico
¿vale? Si te da la segunda derivada en ese punto crítico mayor que 0, tenemos un mínimo relativo, y si te diera menor que 0, tenemos un máximo relativo. Ahora lo vemos. Entonces, segunda derivada, sustituimos en el punto crítico, que es 0, ¿vale? Ahí, bueno, las hipótesis del resultado que aplicas, sería pues una función que es 2 veces derivable, ¿vale? Un punto crítico, un valor que anula a la derivada, la función estaría definida en un intervalo abierto. Entonces, si la derivada en ese punto, la función 2 veces derivable es mayor que 0, tenemos un mínimo relativo. Si la derivada segunda en ese punto crítico es menor que 0, tenemos un máximo relativo. En nuestro caso, sustituimos aquí, tendríamos pues 4 por x, 0 al cuadrado, más 2 por elevado a 0 al cuadrado menos 1, ¿vale? Y entonces, ¿esto cuánto da? Pues esto te queda 0, 2, 2, ahora por e elevado a menos 1, que si quieres esto es 2 partido por e. Eso es mayor que 0, hace media hora que se ve. Entonces, hemos obtenido que la segunda derivada en 0 es mayor que 0, pues si esa segunda derivada te da mayor que 0 en el punto crítico, mayor que 0, mínimo. Si la segunda derivada es menor que 0, máximo. En este caso, como te da mayor que 0, tenemos un mínimo relativo. ¿Vale? Entonces, de aquí obtenemos x igual al valor 0. Bueno, si quieres de esto y de todo esto de aquí, sería un mínimo relativo. Y ahora, si quieres el punto de la gráfica, pues tendrías que sustituir en la función. Fíjate que f de 0 sería e elevado a 0 cuadrado menos 1, te queda e elevado a menos 1, que te queda 1 partido por e. Pues el punto en cuestión de la gráfica de la función sería el 0, 1 partido por e. En principio, oye, decir x igual a 0, pues es un mínimo relativo, pues es correcto, y bueno, ahí pues tendrías el punto de la gráfica donde tienes ese mínimo relativo. ¿Te ha gustado? Me alegro.